Ok, ya se escuchó. Hola, muy buenos días. Vamos a dar inicio al seminario institucional que está presentado por uno de nuestros estudiantes del posgrado. Con este seminario vamos a iniciar el ciclo de seminarios institucionales del semestre y del año. A continuación, el estudiante Edward Pico nos va a presentar la charla titulada Reassessment of the Eruptive History of the Atlantic Stratovolcano, Implications for Volcanic Hazards. Y antes de que presente, les voy a leer una pequeña semblanza. Entonces, Edward es geólogo egresado de la Universidad Industrial de Santander de Colombia. Después realizó sus estudios de maestría en Ciencias de la Tierra en la UNAM, con una tesis titulada Evaluación de la susceptibilidad a procesos de remoción de masas, Soil Slip, en el volcán Popocatépetl. Actualmente es candidato a doctor en Ciencias de la Tierra en la misma universidad con un proyecto titulado Reevaluación de la actividad eruptiva histórica del volcán Acatitlán y la evaluación de peligro. Su tutora principal es la doctora Lucía Cabra. Sin más, pues bueno, listo. Puedes comenzar con la presentación. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Feliz año, etcétera. Bueno, vengo a presentarles una parte del trabajo de doctorado que estoy haciendo. Mi trabajo de doctorado está liderado por la doctora Lucía Capra ahí está bien. Y mis coasesores son el doctor Rafael Torres y el doctor Gerardo Carrasco. Eh, Y pues el objetivo final del trabajo de doctorado es entregar una evaluación del peligro asociado al volcán Atitlán. Eh, este trabajo pues surge como una colaboración entre la UNAM y las autoridades locales de Guatemala como respuesta pues al evento del volcán del Fuego del 2018 que produjo PDCs que pues causaron la pérdida de más de 400, Cristo bendito, ahí está, de más de 400 familias. A raíz, pues, de esta tragedia se incrementa el interés de las autoridades locales sobre, pues, el estado de los volcanes de Guatemala y, pues, las medidas de prevención necesarias que permitan a las comunidades, pues, prepararse para eventos futuros similares, ¿no? Ahora, ¿por qué estudiar el volcán Atitlán? Pues Guatemala es uno de los países con mayor exposición volcánica de Centroamérica. Más del 70% de las personas viven a menos de 100 kilómetros de un volcán activo. Y pues en este contexto, Atitlán destaca porque a menos de 10 kilómetros del volcán habitan más de 70.000 personas. Esto principalmente en las comunidades de Santiago Atitlán y de San Lucas Tolimán. Y alrededor de 350.000 personas viven alrededor de la cuenca del lago. Esto pues implica que si el volcán entrara en actividad, pues tendría implicaciones directas para las comunidades. Adicionalmente, esto es otro factor de peligro en Guatemala, pues las comunidades tienen muy baja resiliencia a fenómenos naturales. Esta mezcla de factores pues hacen que el volcán Atitlán sea considerado como uno de los volcanes con mayor peligro pues a nivel de hecho global. Entonces, el volcán Atitlán es en sí considerado el tercer volcán más peligroso de Guatemala y ha estado activo durante tiempos históricos con al menos 6 diferentes episodios eruptivos documentados desde la llegada de los españoles. El primero de estos en 1469 y el último episodio comenzó en 1826 y terminó en 1856. Según un informe publicado en el 2005, esta última erupción fue subcliniana y generó PDCs y caída de tefra que se encuentra hasta 80 kilómetros de distancia del cráter. Desde entonces el volcán pues, ha presentado un proceso de desgasificación continua en la cima y más de 150 años de quietud del volcán pues, han llevado a percibir a las comunidades colindantes y a las autoridades locales pues, a percibir el volcán como una amenaza inexistente. Pero pues ya vamos a ver que esto no es el caso. Ahora, en un contexto geológico, el volcán Atitlán se encuentra en el margen sur de la caldera de Atitlán, que pues esta caldera ha tenido varios procesos de formación y de destrucción que iniciaron hace unos 14 millones de años, y la última erupción asociada a la caldera fue hace 65.000 años.
Posteriormente a esto se dio la formación de los estratovolcanes modernos, que son el volcán San Pedro, el volcán Tolimán y el volcán Atitlán. El volcán Atitlán es el más joven de los tres y se ha estimado que la formación inició hace unos 10.000 años, aunque esto no está del todo claro. Los depósitos en sí asociados a los volcanes San Pedro y Tolimán consisten principalmente en flujos de lava y en domos parásitos, mientras que los depósitos que están asociados al volcán Atitlán, pues incluyen tanto caída de escoria, flujos de lava y PDCs que se han distribuido a lo largo de todos los flancos del volcán. Los flujos del volcán, los flujos de lava, han recorrido distancias hasta de 7 kilómetros desde el cráter y los depósitos de PDC se afloran en todos los flancos del volcán, alcanzando distancias de hasta unos 12 kilómetros desde el cráter. Ahora, el problema es que los trabajos que se han realizado en la zona se han enfocado principalmente en la caldera de Atitlán. Caldera de Atitlán pues es un evento grandísimo, es un marcador que se encuentra en toda Guatemala y por eso pues el interés. Y de hecho Newhall desarrolló su tesis de doctorado en la caldera de Atitlán. Algunos trabajos sí se han realizado en el volcán de Atitlán, principalmente en las lavas de los tres estratovolcanes, pero pues no se ha estudiado la estratigrafía a detalle. eh, y lo más que se ha encontrado pues es el mapa geológico que se publicó en 1986 por Penfield. Y en este mapa pues él agrupa los depósitos del volcán en una sola unidad, que es esta unidad verde, y no representa una estratigrafía, pues no presenta una estratigrafía que permita comprender la actividad del volcán. Es decir, no se ha propuesto una historia del volcán y pues en consecuencia para uno poder definir el peligro asociado al altitlán, pues primero es necesario comprender cuáles son los estilos y los tipos de erupciones que ha presentado el volcán a lo largo de su historia, ¿no? Entonces, a partir pues de esta problemática, se plantea primero pues hacer la reconstrucción de la actividad eruptiva del volcán. Esto pues se logró mediante el trabajo de campo que permitió pues establecer una estratigrafía. Se hicieron también dataciones de muestras de carbono pues para establecer la temporalidad de los depósitos, análisis de geoquímica y de petrografía para conocer la composición de los depósitos y un análisis de componentes pues, para ver los productos que se fueron generados por el volcán Atitlán. Al final se pudieron construir 17 secciones estratigráficas distribuidas en todas las laderas, las cuales pues, se correlacionaron usando las relaciones de campo, los componentes juveniles y las edades de radiocarbono. Al final, como resultado, pues se obtuvo una historia eruptiva que sirve como base para la definición de los escenarios y para la evaluación probabilística del peligro asociado al volcán Atitlán. Ahora, durante el trabajo de campo pudimos ver por qué el volcán contaba con tan poca información y es que pues, el acceso a la región es bastante complicado, tanto por la densidad de la vegetación, la dificultad del terreno para accederlo y también la seguridad de la zona. Guatemala es un país que ha tenido una historia relativamente violenta, con mucha presencia de guerrillas, y las comunidades alrededor del volcán son bastante reacias, tanto para permitir el acceso a las zonas, como también pues para acceder en sí a los parques naturales. Entonces, entrar al volcán siempre era acompañado de guías locales, había que alertar a las autoridades. Y esto pues limitó el trabajo, también como la densidad de la vegetación, pues no nos permitía observar el registro geológico. Aún así, aunque la información pues era escasa, logramos levantar 17 secciones estratigráficas alrededor del volcán. En esta figura muestro 9 secciones de las 17. La sección más completa que construimos se tuvo que hacer con una línea de rappel. Acá cerca puede ver la imagen. Aquí se ve el recorrido que tuve que hacer. Esta sección, pues, era la más completa que encontramos y de hecho en la base de la sección están los depósitos asociados a la última erupción de la caldera, así que era una información muy importante y dado que no había casi la escasez de los datos, pues tocó ingeniárselas. Pudimos hacer la reconstrucción de esta columna. eh, y también se pudieron pues, obtener carbones en los depósitos de flujos piroclásticos, tanto en el flanco norte, en el flanco oeste y en el flanco sur, que pues, permitieron establecer una temporalidad de los depósitos de Atitlán. Ahora, los depósitos de Atitlán que encontramos pues, muestran una actividad eruptiva multifase.
Cada ciclo eruptivo en el Atitlán pues consiste en una alternancia de fases explosivas y efusivas que son caracterizadas tanto por depósitos de caída como por PDCs y por flujos de lava. Estos ciclos han sido recurrentes y se han repetido al menos desde hace 3.000 años, que fueron los depósitos más antiguos que pusimos fechar. Ahora, a partir de las correlaciones estratigráficas, identificamos 11 periodos eruptivos durante el Holoceno, que están representados en esta columna generalizada. Estos episodios pues están separados por paleoceros o por superficies erosivas. En estos periodos pues el patrón se repite, ¿no? Tenemos fases explosivas, pulsantes, seguidas por colapsos y pues por actividad efusiva. A partir de los datos se pudieron reconstruir diferentes eventos y delimitar los depósitos asociados a estos eventos particulares. Ahora, dada la escasez de los afloramientos, no fue posible hacer una reconstrucción de las isopacas, pero sí que pudimos identificar los PDCs producidos durante tres eventos puntuales. Estos tres eventos puntuales son unos flujos de bloques y ceniza que se encuentran en el flanco noroeste, con este polígono rosa. De ahí se sacaron unas muestras de carbono y estos flujos masivos que se encuentran en una cantera grandísima, son 20 metros de espesor, se dataron del preclásico. Otros flujos de PDC que se encontraron en el flanco norte se asociaron al periodo histórico de la llegada de los españoles, que se produjeron durante la llegada de los españoles, y también se dataron los flujos PDCs que nos dimos cuenta que pertenecían a la última erupción, al último evento eruptivo de 1826 a 1856, que pues coincide con el periodo posterior a la independencia de Guatemala. Entonces tenemos estos tres episodios que hemos podido datar y cartografiar sí, restringir la extensión de los depósitos. Eh, las dataciones que hicimos de carbono pues nos indican que el volcán Atitlán ha sido el centro eruptivo dominante en el lago durante al menos 3.400 años. Adicionalmente a esto también tomamos muestras para pues, analizar la granulometría, la química de los depósitos y pues el Atitlán, las muestras del Atitlán, tanto los depósitos de escoria como los flujos de lava y los PDCs, son basaltoandesitas calcoalcalinas, su composición es muy similar. Las diferencias en realidad se basan en que las muestras pues, de escoria son más vítreas, con mayor cantidad de vesículas, mientras que los flujos de lava pues, son más con más presencia de fenocristales, pero todos son ricos en plagioclasas, piroxenos y anfíboles. Eh, entonces, este trabajo de campo que hicimos pues, permitió establecer una historia eruptiva y comprender pues, el comportamiento del volcán Atitlán. Dado los escasos datos, pues no fue posible, como dije, construir unas isopacas de las erupciones, debido pues a que la mayoría de los episodios se encuentran solamente en una columna estratigráfica en la que hicimos el rappel. Pero aún así, del último evento eruptivo, tenemos suficientes datos para poder aplicar el método que Sulpicio publicó en el 2024, que de hecho acá nos está acompañando. Sulpicio publica un método en donde es posible estimar los posibles volúmenes y las magnitudes de las erupciones con escasez de datos. Entonces, tenemos puntos de caídas de tefra reconocidas y esos puntos, pues por la geometría de los depósitos de caída que forman elipses, pues ahí se hace una probabilidad de las elipses que pueden contener esos puntos. Entonces, con cuatro puntos de la última erupción, pudimos restringir los posibles volúmenes que dieron origen a esa última erupción. Entonces, pudimos restringir el último episodio eruptivo con como en un orden de 0,01 a 0,1 kilómetros cúbicos o de 10 a 100 millones de metros cúbicos. Fue el volumen el rango de volúmenes que pudieron generar esos depósitos, ¿no? Estos volúmenes en sí entonces corresponderían a erupciones que podrían variar de 3,1 a 4 de magnitud. Entonces, partiendo pues
Esto sería, digamos, coincidiría con el registro geológico, en donde observamos que los depósitos de altitrán, pues, son episodios eruptivos con un comportamiento pulsante de la columna eruptiva y, pues, esto es un tipo de erupciones que se observa frecuentemente en erupciones strombolianas o subclinianas. Entonces, ya partiendo de esta información, bueno, el trabajo también nos ha permitido pues ver que el peligro que representan los PDCs asociados al atitlán, ¿no? Donde observamos que las corrientes de densidad piroclástica pues han afectado sistemáticamente todos los flancos del volcán. Los depósitos de PDCs y de caídas se han distribuido alrededor de todo el edificio, alcanzando distancias de hasta 9 kilómetros desde el cráter. Estos son los afloramientos más distales que pudimos observar. Y esto es importante pues porque coincide con localización de las poblaciones alrededor del lago, ¿sí? Lo que esto nos crea, pues nos da una idea del peligro asociado a una posible actividad de volcán Atitlán. Eh, entonces, pues estos resultados muestran que incluso pues estas erupciones que podrían ser consideradas de magnitud moderada, pues podrían generar impactos extensos, perdón, afectando pues de manera sistemática todos los flancos del volcán. Partiendo pues, de estos escenarios, entonces establecemos, podemos hacer una evaluación del peligro asociado a los productos del volcán Altitlán. Y dado que pues, los depósitos de PDC son los que mejor controlados tenemos, pues entonces iniciamos con la estimación del peligro pues, de estos procesos. Ahora, el peligro asociado del volcán Atitlán, eh, para poder hacer la estimación del peligro de los PDC se utilizaron dos códigos, Titan 2D y Volflow. Eh, Los escenarios eruptivos que se escogieron para hacer esta estimación del peligro se escogieron a partir de la magnitud y del alcance de los depósitos que observamos del volcán Atitlán, del oeste, del flanco sur, del flanco noroeste y del flanco noroeste. De esos depósitos calculamos un área, un volumen mínimo, un volumen máximo y los coeficientes de fricción. Y para todos estos depósitos establecimos una fuente que se ubicaron en el cráter. Establecimos al final dos posibles escenarios, uno de menor magnitud de 1 a 10 millones y uno de mayor magnitud de 10 a 100 millones. Y para poder simular estos procesos con los códigos, se tenían que establecer unas fuentes, unos lugares donde se generaron los depósitos. Todos los flujos de PDCs que tenemos en el volcán los asociamos a colapsos de frentes de lava. Entonces, establecimos esta zona cerca del cráter, que está representada por estos círculos. El círculo mayor fue para representar el evento de mayor magnitud y los círculos pequeños fue para hacer las simulaciones de los eventos de menor magnitud. Esto es por las especificaciones de los códigos, tanto de Titan 2D como de Volflow, que pues, es más factible hacer las simulaciones de menor magnitud de esta forma y las de mayor magnitud igual. Pero bueno, ahorita más ahondo en eso. Entonces, ambos, ¿por qué se escogieron estos dos, Titan 2D y Volflow? Pues ambos modelos representan la dinámica de los PDCs de forma distinta. Pero en sí la calibración pues se basa en el mismo criterio físico, que es reproducir las distancias y las magnitudes de los PDCs que se observaron, que tenemos registrados en el Atitlán. Entonces, estos puntos azules que tenemos acá representan los depósitos que observamos en el volcán Atitlán. Este sería el coeficiente de fricción, que es la diferencia de altura por la distancia entre el área fuente y el fin del depósito, y el volumen que se calculó para estos depósitos. Y los puntos rojos serían los resultados de las calibraciones en Titan 2D y los puntos azules oscuros, los resultados de Volflow. Eh, Se eligieron para la calibración, se eligieron tres volúmenes, uno de 1 millón, de 10 y de 100 millones. Y se variaron, Titan 2D usa una reología que es el ángulo de fricción basal. Esta reología lo que hace es que está fuertemente ligada a la topografía de los terrenos, mientras que Volflow usa un Constant Retarding Stress, que es un parámetro reológico que no depende de la morfología. Entonces,
Estos dos códigos sirven tanto, Titan 2D tiene mayor susceptibilidad y sirve mejor para reproducir flujos confinados, mientras que Volflow tiene mayor, reproduce mejor las partes diluidas de los flujos piroclásticos. Por eso se eligieron estos dos eh, modelos. Y Titan 2D se eligió para representar, para hacer la estimulación probabilística de los flujos de menor magnitud y Volflow para los de mayor magnitud. Eh, Se escogieron unos rangos de los parámetros, tanto de mu como de Constant Retarding Stress, y se variaron y se hicieron las simulaciones para ver si estos parámetros que se habían elegido podían reproducir pues, lo que observábamos en campo, ¿no? Entonces tenemos estos datos azules, tenemos este dominio, el rojo, que sería el de Titan 2D, y este dominio que sería el de Volflow. Si trazamos, digamos, una envolvente alrededor de los valores de ambos modelos, pues podemos ver que los datos de campo se intersectan bastante bien con los con los parámetros que se eligieron. Entonces, una vez ya se calibró el modelo, entonces pasamos a generar los mapas de probabilidad, en donde se hicieron 300 simulaciones, tanto para los eventos de menor magnitud como los de mayor magnitud, uno para Titan 2D y otro para Volflow, en donde pues se evalúan los posibles dos escenarios, ¿no? Uno de menor magnitud, de 1 a 10 millones de metros cúbicos, y uno de mayor magnitud, de 10 a 100 millones de metros cúbicos. Hay unas diferencias claves en estos dos modelos y es sobre todo el flanco este. En el flanco este, para los escenarios de menor magnitud, vemos que hay varios flujos que alcanzan a afectar ese flanco, pero en el de mayor magnitud, ese flanco permanece prácticamente inalterado. Y esto es clave porque debido a la forma en que elegimos las áreas fuentes. Para los de menor magnitud, se hicieron 300 simulaciones para cada una de estas áreas. Estos circulitos representan, se eligieron alrededor del cráter para poder afectar todos los flancos y ver cómo sería la distribución. Sin embargo, esta fuente pues está un poco forzada y esto es debido a que en el cráter hay un paleocráter, este puntico rojo. Ahí hay un paleocráter que funciona como una barrera topográfica que pues cuando hacemos el escenario para de mayor magnitud, no estamos inundando esa área justamente porque funciona como una barrera topográfica. Entonces eso explica por qué los eventos de menor magnitud inundaron ese flanco y los de mayor magnitud no. Sin embargo, podemos ver que los eventos de mayor magnitud, pues bueno, alcanzamos las áreas que tenemos actualmente registro geológico y que también alcanzan a llegar a la población de Santiago Atitlán, que de hecho Santiago Atitlán está sobre depósitos de flujos piroclásticos, está construida sobre depósitos de flujos piroclásticos. Entonces, pues esto de rango de volúmenes del evento, de la magnitud del escenario eruptivo de mayor magnitud, pues es justo el rango de volúmenes que se estimaron mediante el método de Suppicio para la última erupción. Así que no es un evento altamente factible en el hecho de que llega a reactivarse el volcán, que pudiera generarse este tipo de flujos que pudieran afectar las comunidades colindantes. Así que es un riesgo bastante alto el que tienen las poblaciones de Santiago Atitlán. Mientras que, al parecer, por lo menos en este tipo de escenarios, eh, ese paleocráter funcionaría como una barrera topográfica que desviaría los flujos y pues para este tipo de escenarios tal vez la población de San Lucas Tolimán, por lo menos para procesos de PDCs, estaría relativamente protegida pues por ese paleorrelieve. Y pues también igual nos indicaría, porque acá tenemos flujos piroclásticos masivos, que pues ese paleorrelieve se formó durante el tiempo reciente, ¿no? Que antes no estaba y por eso se permitió que esos flujos piroclásticos llegaran al flanco este. Un dato relevante. Y pues bueno, en conclusión, este trabajo pues estamos aportando tres contribuciones principales, ¿no? Primero, establecer un marco estratigráfico para el volcán Atitlán. Segundo, proporcionar una historia eruptiva, pues amarrar los datos
de dataciones y de las correlaciones estratigráficas y pues obtener una base para la evaluación del peligro volcánico, ¿no? Vemos que el volcán tiene un comportamiento explosivo explosivo que es recurrente y que pues incluso durante erupciones de magnitud moderada, este tipo de eventos pueden afectar sistemáticamente todos los flancos del edificio volcánico y tener repercusiones humanas directas, ¿no? Eh, y pues bueno, al final hemos podido establecer cuáles son las áreas de mayor susceptibilidad para los PDCs ante una reactivación de la Titran en un escenario similar a los que ya han venido ocurriendo. Posteriormente, pues vamos a hacer lo mismo, pero entonces ya para los procesos de caída del volcán, ¿no? Para la caída de Tefra y poder combinar todo eso para hacer una evaluación del peligro asociado al volcán y poder compartirlo con las comunidades para que empiecen a, pues tomar esta información relevante y puedan tener algo de material científico que puedan ellos utilizar para coordinar con las comunidades locales y las autoridades locales y etcétera. Eh, y pues ya no quería alargarme, siempre nos- Gracias, por la presentación, muy interesante. ¿Algunas preguntas? pero no haberlos aburrido. Vale. Felicidades, Eduardo, muy Gracias, bonito. Jaime. ¿Cómo lo han tomado las autoridades y las comunidades el trabajo que han hecho? Y seguramente todavía faltan más etapas para que esto se transmita a la gente que está involucrada, ¿no? Hasta ahorita Hasta no ahorita, hemos, como hasta ahorita esto es lo que, o sea, no hemos podido ya llegar a las autoridades. Tenemos que ya terminar esto para organizarlo, también traducir eso a un lenguaje que las comunidades necesiten, porque pues, y de manera informal, mientras estás en el campo, cuando platicas con la gente de ahí, ujú, cuando les comentas, no entras a sus parcelas, tú estás en los ujú. campamentos, platicas con la gente, ellos están, como dices, 500, ¿qué? ¿Cuánto? 500 años, 150 años fue el último 150 episodio, sí. pues para esa memoria histórica Ujú. no la tienen tan presente, ¿no? Sí, ellos, Están conscientes de dónde están viviendo en general así las comunidades aledañas. sí, algunos sí hablan, pero sobre todo las personas que están, por ejemplo, los guías, ellos sí tienen una relación sobre el volcán, tienen más idea, pero las comunidades locales pues no, realmente lidian pues con otras problemáticas, ¿no? Más de, Guatemala es un país como muy, como que está la ciudad, pero está las zonas rurales están bien, eh, digamos, no tienen tantos avances, ¿no? Entonces, eso va a ser un trabajo interesante después compartirles todo ese conocimiento y traducirlo para que ellos puedan entender de qué es lo que está pasando, ¿no? Y que las autoridades puedan también, porque digamos, ahí esas comunidades están confinadas, ¿no? Llega a haber erupción, ¿para dónde cogen? Son carreteras súper chiquititas Son para salir carreteras de ahí. pequeñas, exacto. Ah, tú fuiste Y a y... eso iba mi siguiente Ujú. pregunta. ¿Hay planes preliminares o algo que exista implementado como rutas de evacuación, planes de contingencia, algo de alertas? No, que nosotros hayamos visto, no, nada. Al Nada. peligro volcánico, nada. Y ya han tenido varios procesos, fenómenos naturales que los han afectado. Hubo unos lajares asociados al volcán Tolimán en el 2008, creo que fue, Panabaj. Enterró una comunidad y ya ha habido varios, como está el lago, llegan huracanes, llegan esto, el lago crece y eso es un Entonces eso problema enriquece mucho también. Sí, entonces esperar a su ver. área. De hecho, igual en el lago hay una isla sumergida que se llama Samabaj. La encontraron al principio de siglo y es un sitio arqueológico, es un Atlantis ahí, ya ve que dicen, encuentran algo debajo del agua de Atlantis. Atlantis es centroamericano, sí. Pero en sí la comunidad, los estudios arqueológicos se han visto que esa isla, que era un centro muy importante durante el Preclásico, y más o menos 200 años después de Cristo hubo un evento súbito que hizo que todos tuvieran que dejar la isla, y pues los arqueólogos dicen probablemente fue el volcán, algo hizo que subiera de forma rápida el nivel del agua, porque en cuestión de pocos años tuvieron que evacuar, dejaron las cosas, o sea, los arqueólogos ahí haciendo sus cosas se dieron cuenta de que dejaron las cosas ahí tiradas, fueron ahí como de emergencia, abandonaron la isla y ahorita está a 17 metros bajo el agua. Entonces, cualquier cosa que haga un volcán con esa fuente de agua tan grande también puede tener muchas implicaciones, ¿no?
Un evento muy grande puede generar tsunamis y afectar las comunidades al frente del lago, ¿no? La actividad creatomagmática, si es Exacto. que ahí cerca, bueno, no ha habido, no puede haber. Pues en los depósitos no hemos visto nada. Lo único que hace el volcán es continuamente fumarolas, ¿no? Un proceso de gasificación continua. Y uno de los flancos, de hecho, se puede ver cómo ha afectado ese proceso de gasificación acá. Esa mancha es porque ahí se concentran muchas fumarolas. Entonces están muy alteradas las rocas. Gracias. Sí. Este, siguiendo con lo que pregunta Jaime, ¿puedes explicarnos un poco cómo se comparan tus resultados con, con el volcán Fuego, que es uno cuyas erupciones sí están muy presentes, ¿no? Ujú. Pues en la memoria? Sí, bueno, el volcán del fuego justo en el 2018 se produjeron los flujos piroclásticos y esos flujos piroclásticos pues acabaron con cerca de 400 familias, más o menos, más de 1000 personas. Tiene un comportamiento similar. Nosotros cuando fuimos, se ve que las erupciones tienden a ser explosivas pero no sostenidas y entonces se generan muchos PDCs, ¿no? Mucho colapso de la columna. Y todo eso genera unos depósitos como revueltos, ¿no? Tenemos caída de escoria, trazas finas de PDCs. Entonces, los depósitos son muy similares a los de volcán eh, del fuego. Y pues eso también podría implicar un evento similar a lo que ocurrió en el proceso de una posible reactivación del volcán Atitlán, tener consecuencias un poco similares pues al evento del 2018 del volcán del fuego, ¿no? O inclusive mayores, porque pues como ha estado inactivo por tanto tiempo, pues la reactivación podría ser un poco más explosiva, ¿no? Pero tanto en composición como en el tipo de erupciones así no sostenidas, son muy similares estos dos volcanes. Lo que pues el uno está ahorita constantemente activo y el otro está a parecer dormido, ¿no? Pero no sé si eso... Bueno, me refería también a los PDCs, que es interesante que mm, hay muchos flujos de bloques, ujú, pero pues no es un volcán que genere domos, ¿no? ujú, Muy parecido al fuego. sí. Por eso también. Sí, puros, fuimos al cráter, el cráter está abierto, no se ve presencia de domos ni destrucción de domos, pero sí los flujos piroclásticos son principalmente flujos de bloques y cenizas con fragmentos de lava eh, y masivos, ¿no? Encontramos una cantera acá, 20 metros de alto, eh, con flujos piroclásticos así de bloques y ceniza, bloques de 60 centímetros. Eh, y pues sí, el comportamiento es muy similar al volcán del fuego, y que pues sí, asociamos por eso, como no encontramos domos, asociamos esto a colapsos de flujos de lava, ¿no? Eh, y pues es muy factible que en el caso de que se reactive vuelva a generar eventos similares. Y pues de hecho acá en la imagen se puede ver cómo el volcán está amenazando a ir a la población está la población de Santiago Atitlán, está acá. Pues prácticamente las cañadas apuntan ahí a Santiago de Atitlán, como vimos igual en las simulaciones. Entonces es una zona de bastante riesgo que tienen ellos ahí, peligro asociado al volcán Atitlán. Eh, Se murió esto. Ya. Disculpa, ¿dónde Sí. está el volcán de fuego? Acá está a 70 kilómetros al sureste, más o menos. Sí. Ajá. Está a 70 kilómetros. Ujú. No, me parece que esto es un buen ejemplo de un trabajo que se debe hacer en un volcán y sobre todo el trabajo que se hace cuando no hay muchos afloramientos. O sea, aquí creo que este es uno de los problemas que no es fácil encontrar suficientes afloramientos para poder, por ejemplo, hacer mapas de isopacas y todo eso. Entonces, es más difícil Ujú. poder extrapolar y hacer inferencias sobre la distribución de productos eruptivos de erupciones pasadas, ¿no? Ujú. Entonces, creo que eso pues, se ha logrado superar eso, ¿no? Entonces, es un trabajo muy completo.
Bueno, las preguntas que normalmente se hacen después de esto es, ¿cuáles son los escenarios que se consideran? ¿Cuál es el escenario más probable que se puede considerar? Ujú, ¿Y cuál es el peor escenario que también es importante considerar, aunque sea más remoto, ujú, pero que también puede ocurrir? ujú. Pues vimos en el registro geológico el comportamiento de los depósitos es muy similar, ¿no? Tenemos en la columna estratigráfica más distal, vemos cómo los depósitos de caída de escoria se van intercalando con depósitos de ceniza más fina. Entonces, el volcán en realidad tiene un comportamiento muy similar en cuanto a sus episodios eruptivos, ¿no? Entonces, que digamos no tenemos una erupción mega gigante y episodios, o también por la escasez de los datos, pues no podemos saber esto. Pero el episodio más probable pues sería lo que ocurrió en el último episodio eruptivo, en donde tenemos la generación de esta columna subcliniana y luego la generación de esos flujos piroclásticos que terminan desplazándose por los flancos, ¿no? Por las laderas del volcán. Ese sería el escenario más probable en cuanto al volcán Atitlán, viendo el registro geológico y pues, la información que tenemos, ¿no? Que esto es bastante eh, peligroso pues para las poblaciones porque ya vimos que un evento similar terminaría afectando, alcanzando a las comunidades de Santiago Atitlán, ¿no? Y pues bueno, aunque pareciera que el relieve no permita, pero igual está bastante cerca de las comunidades de San Lucas, Tolimán, ¿no? Entonces, incluso con una actividad eh, recurrente del volcán Atitlán tendría consecuencias devastadoras para las comunidades, ¿no? Todo este flanco sur está habitado por fincas, pero las zonas más densamente pobladas igual son alcanzadas por, por un evento similar al que ocurrió hace 200 años, que según el registro geológico pareciera que es como la norma en el volcán Atitlán, ¿no? Eh, es lo que más se observa pues en los depósitos. Entonces, ese sería el evento más probable y pues que tendría las consecuencias más devastadoras. No necesitaríamos una erupción muy grande para pues afectar, sí, para tener muchísimas pérdidas humanas. Es, ujú. Sí, yo te iba a preguntar si se pueden hacer estimaciones de recurrencia en estudios o no hay suficientes datos para Sí, hacer no, estimaciones, erupciones cada tanto tiempo. habría que hacer más, pues tener más dataciones. Pero sí está complicado conseguir carbones, conseguir depósitos para hacerle la datación Pues, a quieres que Matitlán. hacer una así de feeling, Mm. la impresión que tiene. Pues según la correlación que hicimos, tenemos durante los últimos 3.000 años 10 ciclos eruptivos, ¿no? Entonces, pues cada 300 años podríamos esperar, ¿no? Un promedio así de sencillo, tener una reactivación del volcán. Y según como vemos, pues sería una erupción subpliniana que generaría eh, pues todos estos depósitos, ¿no? Principalmente, como es tan poco sostenida, muchos flujos piroclásticos que pues son terribles para las poblaciones, ¿no? Que no dan chance de ir, de escapar, pero pues sí, habría que tener más datos porque puede que haya periodos de mayor actividad y luego un evento donde no haya una actividad, sí. ¿Y sabes algo de la sismicidad asociada al volcán? No, no hay datos de sismicidad. Creo que se puso una estación el año pasado, pero no sé. Puedes hacer escenarios, pero no sabes cuál es el Ujú, estado sí. del volcán, ¿no? Ujú. Sí, hasta el año pasado se estableció una sola, por acá creo que fue, el flanco sur. No había nada, sí. Nada, nada, nada. Por ahí donde tienes el... Ujú, acá. Ahora es que tenías dos volcanes más al norte que eran un poquito más viejos. Sí, San Pedro Hay y estudios de esos. ahí se han estudiado las lavas de los tres. Eh, del- de hecho, este mapa, pues ya ven que tienen bien mapeados los flujos de lava de ambos edificios. Y pues Penfield se enfocó más que todo en ellos, estudió las lavas asociadas y ambos volcanes parecieran
por lo menos el San Pedro pareciera no haber tenido actividad reciente. El cráter está prácticamente, no se reconoce, pues está muy suavizada su superficie, igual los flujos de lava. Y pues los flancos, recorrimos ambos volcanes y los flancos son principalmente depósitos de flujos de lava, ¿no? Pareciera que han tenido una actividad eruptiva más efusiva que en contraste con el volcán Atitlán. Esa fue una de las incógnitas que teníamos porque en las columnas estratigráficas podíamos tener contaminación de esos dos edificios, pero al final, pues viendo los depósitos que ellos dos generan, pues concluimos que las erupciones explosivas probablemente venían del volcán Atitlán, porque pues ellos sí tienen numerosos flujos de lava, más de 1000 le contaron a este, creo. Eh, eh, la composición es un poco similar, más andesitas, pero pues estos ya son flujos de lava, ¿no? Fenocristalino, mientras que el Atitlán pues tiene todo. Sí. Yo tengo dos curiosidades. Pero primero felicitarte, muy interesante tu trabajo. Uno sería en torno a las dataciones, Ujú. las que construiste a lo largo del océano. ¿Hay un método con el cual construiste o son fechas relativas asociadas a franjas de depósitos, una fecha asociada? ¿O hay un método con el cual calculaste las edades? Y la última es, mencionaste que como reconstruiste o pudiste interpretar como 300 modelos, ¿cómo haces la elección del modelo más probabilísticamente como más aceptado? Bueno, las edades son de muestras de carbono de flujos piroclásticos que encontramos alrededor de los volcanes y por correlaciones estratigráficas, pues ubicamos esos flujos piroclásticos en la columna y los asociamos pues ya pudimos hacer la reconstrucción. Eso tocó hacer bastante maromas, pero pues es lo que hay que hacer cuando no hay datos, ¿no? Hay que darle coherencia al esto. Entonces, todos son pues, dataciones de carbono en flujos piroclásticos. Estos datos de acá abajo son de la publicación de 2005, que al parecer dataron los mismos depósitos, pero pues era para comparar, sobre todo porque estas publicaciones hacen unas inferencias que no dan al lugar, porque relacionan estos flujos de PDCs con el evento de Samabaj, de la isla que quedó sumergida bajo el este. Entonces hice esto para decir, pues no, puede que sí sea el volcán, pero no son esos depósitos porque están muy lejos. Y en cuanto a cómo se eligen las acá, entonces se hacen para el escenario más grande, digamos, tenemos un solo cráter, ¿no? Se hacen las 300 simulaciones y luego se agarran esas 300 simulaciones y digamos, se procesan todas, creas un umbral, dices, bueno, si esta celda se inundó más de 10 centímetros, eh, pues me la cuentas, un 1, y así se hace con las 300 simulaciones. Entonces, si la simulación inundó esa celda bajo el umbral establecido, pues se crea ese árbol de probabilidades. Entonces, aquí no depende tanto de los espesores que haya tenido las simulaciones, sino de si fue afectado por la simulación, se crea ese árbol de probabilidades. ¿Sí me voy a entender? Entonces, querían las 300 simulaciones, sí. Ujú. Bueno, pues muchas gracias.